Muy buenos días, estudiantes, jóvenes que estén estudiando esta carrera como aspirantes, Ingeniería Civil y Administración de Desastres Naturales, que a futuro van a ser orgullo para la nación. Y a todos los profesores, a usted, mi querida profesora Karen, mi estimada profesora, yo vengo a hacerles un saludo primero antes de comenzar esta recopilación como cuya inspiración yo me he dedicado a hacerla con mis propias manos y el propio conocimiento. He recopilado yo con solamente mis propias palabras. El siguiente saludo que yo le daría a todos ustedes es que ustedes son también un orgullo de la nación, porque ustedes van a hacer grandes construcciones a futuro, edificios que van a desafiar nuestra comprensión humana, que van a comenzar a descubrir diferentes materiales de construcción, ya sea no solamente el acero, la fibra de carbono, sino el aluminio transparente, material que fue descubierto el año 2022, que tiene una potencia de resistencia superior 3 veces más que el propio acero. Comenzaré esta recopilación sobre los temas que voy a tocar principalmente, que yo voy a leer para que ustedes más o menos tengan un entendimiento de lo que yo voy a tocar como procedimiento. Clasificación de todos los sismos. Entonces, obviamente voy a hablar sobre la escala de Charles Francis Richter y el doctor Benno Gutenberg, que fueron los primeros hombres en crear la famosa escala de la magnitud de la intensidad MW, que se denomina también magnitud, que se mide de la escala del 1, magnitud 1, hasta magnitud 10 como límite. En ese caso tocaremos temas pero ya diferentes, como terremotos históricos. También presentaremos los terremotos más fuertes que han ocurrido en nuestro país, en Venezuela, pero que afortunadamente no han sido terremotos cataclísmicos que pudiesen destruir todo tipo de estructura, porque nosotros somos parte también del Anillo del Fuego del Pacífico, pero no estamos muy cerca de la geología más larga de todo el mundo. Y además se va a tocar el tema del asteroide el Chicxulub, que fue el que impactó contra la Tierra hace 65 millones de años, provocando incluso un terremoto por encima de la escala de Charles Francis Richter, que era aproximadamente encima de los 10 grados de intensidad MW, o sea, más o menos 11 o 12 grados. ¿Y cómo fue que en la época paleozoica comenzaron prácticamente a dividirse los continentes por la inmensidad del asteroide, que tan solo era 12 kilómetros de diámetro? No era prácticamente tan grande, porque como un planeta tan pequeño, bueno, nuestro planeta obviamente es pequeño, tiene 12.742 kilómetros de diámetro, pero tan solo un asteroide de 12 kilómetros pudo haber creado la subdivisión de todos los continentes y la creación del Anillo del Fuego del Pacífico y todos los continentes que hoy en día están separados. También otra escala que voy a mencionar es la escala de la explosividad volcánica, ya sea de tipos de volcanes plunianos, erupciones supervolcánicas, donde hablaremos de erupciones históricas de los volcanes más famosos de la historia, ya sea como el Krakatoa, Yellowstone, entre otros, que más adelante voy a hablar sobre ese tema. El siguiente tenemos la escala. Según por la clasificación se clasifican en nombre de los sismos, ya sea el sismo bajo puede prácticamente estar de magnitud 1 a 3.5 de intensidad MW. Sismo medio puede estar entre 4 y 5.5 de intensidad MW.
y sismo alto, cataclismo y mega cataclismo. De eso ya vamos a hablar prácticamente después en el procedimiento que yo me he dedicado a investigar. Siguiente. Primero vamos a hablar sobre el sismo bajo, que por supuesto frecuentemente es el más común de todos, ya sea que no se puede sentir a muchos kilómetros de profundidad, ya sea como unos 100 o 50 kilómetros de profundidad unido entre la litosfera, que pueda provocar en las placas tectónicas un terremoto así tan pequeño, aunque uno no se lo puede imaginar. Pueden ocurrir tres por cada día, o aunque lo mismo que nosotros no nos podamos dar cuenta, pero sí son frecuentes. Pueden mover prácticamente, en el ejemplo, movimientos ligeros. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo con el pizarrón. Si esta es una intensidad MW, que esto es igual a magnitud 1 o puede ser a 3.5 en la escala de Richter, puede mover objetos ligeros. O sea, estamos hablando de libros, vasos, movimiento de mesas, pero muy ligero. No pueden afectar a una estructura de un edificio de por lo menos 12 metros, no puede ser una amenaza, ya que, por ejemplo, yo voy a dar unos videos acá para que ustedes vean qué es lo que puede provocar, pero puede llegar a hacer fisuras en los pilotes, moverlos pero poco en las estructuras, que el edificio no tenga una inclinación que se pueda caer abajo o que inmediatamente pueda caer por abajo, o sea, no en una forma horizontal, sino también vertical, dependiendo. En el siguiente ejemplo, tenemos sismo medio. El sismo medio, podemos denominarlo como llama. Sí, está bien. Okay. Listo. El sismo medio, por lo tanto, ya puede ser menos común que los sismos bajos. Pueden provocar, por supuesto, ya movimientos más fuertes. Sí, eso ya lo podemos ver desde magnitud 4 hasta 5, por supuesto, 5.5 exactamente. Puede llegar a mover casas en un movimiento no tan ligero, sí, cuando ya es 5.5 puede provocar que las estructuras bailen y comiencen a tener un poco de fisuras, frecuencia de las estructuras, y comiencen a doblarse prácticamente en formas ligeras. Pero en esa intensidad MW la pueden provocar también actividades volcánicas, sísmicas, de placas tectónicas, dependiendo. Por ejemplo, puedo dar también una explicación acerca de este tema. Digamos que esta es una placa tectónica. Bueno, no se ve muy bien. El otro marcado, ¿ves? El otro, por favor. Gracias. Esta es una placa tectónica. ¿Cuántos kilómetros de largo puede tener, digamos? Sí, obviamente podemos hablar sobre la geología del Pacífico, que se conoce como la línea de fuego del Pacífico. Puede tener muchos kilómetros, puede tener aproximadamente una cantidad de unos 35.000 kilómetros de largo. Pero digamos que un terremoto así, o sea, que diga una falla geológica así tectónica del esto largo puede provocar terremotos de magnitud 8, para hacerse una idea de lo potentes que son, o incluso llegando a magnitud 9. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia en Chile, que fue provocado el 22 de mayo de 1960, que fue considerado el más grande de la historia, fue provocado por una conexión entre la geología del Pacífico, desde Indonesia, desde la China, desde Alaska
por México, por donde está ubicado el volcán Popocatépetl. Ok, tendría más o menos, como decir, magnitud 9.5 de escala de Richter, o sea, prácticamente murieron muchos civiles, muchas personas. O sea que prácticamente unas 6.000 personas quedaron heridas. Quedaron como 2 millones de viviendas, casas destruidas por esa inmensidad de intensidad. Pero lo más impresionante de esta vida es que nunca se ha registrado un terremoto que llegue a magnitud 10. O sea, ya sería ya como decir un cataclismo que podría bordar todas las calles, destrozar los suelos. Sería como decir que tuviera un efecto llamado la liquefacción, que el suelo se pueda partir y sea difícil caminar, porque la intensidad sería tan fuerte que yo ni siquiera podría estar equilibrado. Mis edificios podrían caerse en cuestión de segundos. Siguiente página. Llegar incluso hasta magnitud 8 en extremos. Por ejemplo, aquí yo puedo mencionar un terremoto histórico en Venezuela. Si ustedes me pueden preguntar, ¿cuál fue el terremoto más grande en la historia de Venezuela? Bueno, se produjo el año 1812. Su intensidad fue de 7.1 de la escala de Richter. El año 1967 con 6.4 de la escala de Richter. Muchas personas heridas, edificios destruidos, desbordados, casas destruidas, entre otras más estructuras. Hasta allá puede llegar el extremo de que un terremoto de magnitud 7 puede romper los suelos. Siguiente. Cataclismo. Aquí entran terremotos como el de Valdivia en Chile, el terremoto de Tokio, el 9.1, el año 1922, y otro que se produjo el año 1967, que sería, por supuesto, una catástrofe mundial. Nunca en nuestro país, afortunadamente, se ha registrado un terremoto llegar a magnitud 8, magnitud 9 de la escala de Richter, porque sería muy catastrófico ese evento, que destruiría, por supuesto, todo tipo de estructura. Podría llegar incluso hasta romper capas de litosfera y hacer que algunas partes del territorio se dividan cuando ya es en extremos, pero eso ya se vería en la siguiente página. Ahora, con mis propias palabras, yo puedo denominar el mega cataclismo, que por supuesto eso ya es un evento único que nada más ha ocurrido una vez en nuestro planeta y que afortunadamente los seres humanos no hemos podido estar aquí, porque si estuviésemos aquí en este planeta ya estaríamos en la extinción total. Fue el asteroide Chicxulub que pudo haber provocado un terremoto entre magnitud 12 y 13, o sea, ya muy por encima de nuestras expectativas. Dándonos un ejemplo de magnitud 6 y magnitud 8. Voy a dar un ejemplo. Este puede ser un terremoto de magnitud 6. MW le voy a llamar. Pero un terremoto de magnitud 8 es aún mucho más grande. Tiene una intensidad superior, muy superior. Y nosotros no podemos ni imaginar lo potente que puede ser un terremoto de magnitud 13. Sería, sin exagerar, como la mitad del tamaño de este edificio. Aunque un terremoto de magnitud 8 puede ser como unas 2000 veces más potente que uno de magnitud 6, que uno lo crea. Sí, es frecuente. Es muy poca, prácticamente no es muy poca la diferencia, es totalmente una fórmula numérica demasiado grande, ya que un terremoto de magnitud 6 puede hacer una intensidad que llegue aproximadamente a unos
1500 kilómetros. Ay, perdón, otro cero. 1500 kilómetros de extensión territorial, kilómetros cuadrados. O sea, bastante. Pero cuando va disminuyendo la cantidad, cuando ya está en zonas más amplias, la intensidad proviene a ser menos efectiva. O sea, que aquí, digamos, en el punto puede ser magnitud 6. En esta parte puede ser magnitud 4.5 de la escala de Richter. Y al final puede ser una intensidad más suave, puede ser incluso magnitud 2. Porque mientras más intensidad tiene un terremoto, más zona suele atacar, más zona de extensión territorial ataca. En siguiente voy a dar un video de ejemplo para que todos ustedes vean qué es lo que puede provocar un terremoto de esta intensidad A cualquier estructura, edificio. En ese caso no solamente puse magnitud 1, porque sería prácticamente un terremoto que no haría tanta frecuencia, pero magnitud 3 puede ser movimientos no muy fuertes a la estructura. Aquí en Venezuela hemos sentido ese tipo de magnitud. Sí. 2009, magnitud 4. De intensidad, pero no muy frecuente. Mientras el número sea más grande, más potente va a ser la intensidad. Como ustedes ven, comienza a moverse, pero en toques ligeros. Cuando ya magnitud 5, como les dije anteriormente, el caso que toqué sobre las casas, que las casas pueden llegar a moverse, pueden llegar a caerse dependiendo de qué tipo de estructura sea, o ya sea que sea mal calculada por un ingeniero civil o malas estructuras creadas por un arquitecto en apoyo, y no sería tan beneficioso. Puedo dar ejemplos de los edificios más resistentes del mundo actualmente. Por ejemplo, el edificio Taipei 101, que tiene una altura de 508 metros de altura y que encabeza el top de los edificios más altos del mundo, ya que tiene 101 pisos de altura y puede aguantar máximo un terremoto de magnitud 5.5 a 6 puntos de la escala de Richter. Y eso que mientras un edificio más alto sea, puede ser peor amenazado por la intensidad, porque si se rompe un edificio de las estructuras por debajo, los pilotes, las vigas zapatas, las losas, todo se destruye y comienza a doblarse el edificio en Z y puede caer en una parte horizontal o vertical, dependiendo. De hecho, yo desde que tenía 13 años me inspiré en crear esta recopilación y algún día presentarla en una universidad de excelsa reputación. Es un ejemplo, pero el video va a decir muchas cosas acerca de los terremotos, pero en el idioma inglés. Pero yo voy a ser obviamente su traductor para que ustedes sepan qué es lo que puede provocar este terremoto o dependiendo de qué intensidad tenga. Un terremoto de 6.5 es un poco mayor que el terremoto que ha provocado el Krakatoa
el 20 de mayo de 1883, gran volcán y cuando erupcionó provocó un terremoto de magnitud 6.0 y un tsunami de 30 metros que viajó a una distancia de 2.200 kilómetros. O sea, parece 30 metros, no parece obviamente muy alto, pero sí puede viajar muchos kilómetros de distancia. Dependiendo, si es uno más alto, puede ocurrir este evento. Se dan cuenta los perros como empiezan a ladrar, ¿no? Escuchan. Mucho tiempo antes. Los perros son más antes que nosotros. Uf. Y los pájaros también. Y los pájaros. Cuando ustedes vean los pájaros revoloteando sin saber por qué ni para qué, y los perros ladrando, es porque viene un terremoto. Los animales son increíbles. Tienen un oído impresionante. Tres estados. ¿Cuántos estados fue ese día? 5 de la mañana. Sí. Sí, de hecho, nosotros los humanos solamente podemos escuchar a 2000 Hz. En cambio, un perro tiene 5 veces más oído que un ser humano. O sea, que puede llegar a escuchar a 10.000 a 12.000 Hz. En medida, por supuesto, de sonidos frecuentes que sean muy agudos. Por ejemplo, los silbidos les hacen daño a los perros, por eso es que ellos comienzan a ladrar, a ponerse nerviosos. Porque un silbido puede estar de la séptima octava de un piano, o sea, y ya la séptima octava ya le hace mucho daño a un perrito. Grado 7. Sí. El grado Bueno, 6.5. en realidad fue 6.4. 6.4. Fue en 1967, que fue la época en Me ganó. Sí, sí. Caracas, ¿ok? Eso fue acá en Caracas. Desapareció la mitad de Caracas. Sí, se hundieron todos los edificios de Altamira. Los edificios de Altamira se Se lo hundieron. tragó Se completo lo con tragó. todo y gente. El efecto de licuefacción, lo que habló al principio. incluso el año 1812, que fue mucho peor. Que fue, Eso marcó la historia por de la supuesto, independencia, magnitud 7.1. Alonso, eso marcó la historia de la independencia de Venezuela, ese temblor. Así es. La primera república se cayó por ese temblor en 1812, ¿ok? No hemos llegado a ese extremo, muchachos, aún. Afortunadamente. Gracias a Aún. Dios. Aún. Sí, porque nosotros somos sísmicas, es importante que lo aprendan. Toda Venezuela es zona sísmica. Zonas sísmicas se pueden encontrar marinas, en Caracas, como por La Guaira, dependiendo, pueden tener muchos kilómetros de distancia. Sí, una falla muy grande. Sí. 1200, 1800 kilómetros de largo que pueden tener. Así pasa en Taiwán. Claro, más o menos. Eso pasa más en Taiwán, en esa zona, ¿verdad? Sí. La tierra se abre. La tierra se abre completa. Aquí se abrió la tierra. Esa es la divulgación, comienza a romperse los suelos. Erupciones volcánicas más peligrosas de toda la historia, que se cree que fue la más grande, incluso estando por encima de la erupción volcánica del volcán Taupo. Taupo, que está en la escala de medición de erupción pluniana, en que sería un total de casi 1000 kilómetros cúbicos de material, mucho más grande que por supuesto que el Krakatoa, unas varias veces muy superior su erupción.